Hola a todos, bienvenidos a este video para la Cátedra de Introducción al Periodismo bajo la guiatura de la profesora Lisbeth Rosillón en la sección de 01. Mi nombre es Scarlett Famacaro, estudiante de Comunicación Social, mención Periodismo Impreso de la Universidad del Zulia. El día de hoy les hablaré sobre algunos términos periodísticos importantes que les mencionaré a continuación. En esta oportunidad les voy a hablar un poco sobre el amarillismo, el sensacionalismo, la prensa rosa, la prensa roja y la prensa salmón. Empecemos. Ahora bien, ¿qué es el amarillismo? La idea de amarillismo aparece en el terreno del periodismo. Se trata del estilo que tienen aquellos periodistas que apuestan por el sensacionalismo, es decir, que intentan generar sensaciones o emociones con el material que presentan. A la prensa que se dedica al amarillismo se la conoce como prensa amarilla. Este tipo de publicaciones privilegia el impacto y siempre pretende llamar la atención. Por lo general, se interesa más por las formas que por la calidad del contenido. A nivel general, puede decirse que el amarillismo se caracteriza por los titulares de gran tamaño y las fotografías explícitas. El lenguaje suele ser informal o incluso vulgar, incluyendo muchas veces opiniones o juicios de valor que generan polémica. Los accidentes, los hechos policiales y los problemas de pareja son las temáticas más frecuentes del amarillismo. En lugar del análisis de la información o de la investigación rigurosa, estas publicaciones, programas radiales y televisivos suelen darle preponderancia a las frases, los rumores y las imágenes que causan conmoción. Informar de este modo queda en un segundo plano detrás de la intención de impactar. ¿Cómo surgió la expresión la prensa amarilla? El origen de la expresión la prensa amarilla se relaciona con un personaje de historieta llamado The Yellow Kid, que vestía una túnica amarilla y que desató una guerra entre dos diarios. Tal como lo indica el periodista argentino Daniel Belmaceda en la revista Historias de Letras, Palabras y Frases, 2014, a fines del siglo XIX, en tiempos en los que se libró la guerra entre Estados Unidos y España por su afán de expandirse a tierras sudamericanas, se potenció una batalla entre los diarios New York Journal de William Randolph y New York World de Joseph Pulitzer. El objetivo de ambos empresarios periodísticos era liquidar al otro. Para llevar a cabo ese cometido, disminuyeron el precio del ejemplar, exageraron las noticias y ponían títulos impactantes en las tapas, escritos en grandes caracteres negros. La mayor disputa de poder entre los dos magnates se dio en tiempos de la guerra hispano-estadounidense. En esa época, el dibujante de historietas Richard O. Cole publicaba en el diario de Pulitzer una tira llamada The Yellow Kid. Esta historieta incluía a un personaje que era un niño con un camisolín amarillo que caminaba por las calles. El camisolín del niño tenía inscripciones cómicas, lo que generó un éxito inmediato entre las personas. Lo novedoso del dibujo, además, era que su creador había sido un pionero al colocar un globo para enmarcar el diálogo en esta historieta. Sigamos con el sensacionalismo. ¿Qué es? El sensacionalismo de la información es una técnica o estilo que expresa e interpreta la realidad con el fin de producir impresión, emoción y sensación en la población. Este es aplicable a todos los medios de comunicación y se caracteriza por la tendencia a exagerar y dramatizar la información narrada, lo que conlleva una distorsión de la realidad. Este estilo difunde en su mayoría información polémica, en la que se resalta la violencia, las catástrofes, los crímenes, los asesinatos, los secuestros, los robos y se banalizan otros aspectos de la vida social. Esto con el objetivo de llamar la atención, creando una idea que se aleja de la realidad y desinforma a la comunidad. Diferencias entre el sensacionalismo y el amarillismo. A pesar de que estos dos conceptos están relacionados, son distintos y tienen algunas diferencias que se las mencionaré a continuación. 1. Enfoque en el contenido versus el enfoque emocional. El amarillismo se centra en noticias escandalosas y superficiales, sin contexto ni profundidad, mientras que el sensacionalismo busca provocar reacciones emocionales intensas con lenguaje dramático y visualmente impactante. 2. Veracidad de la información.
El amarillismo tiende a distorsionar la verdad, alimentándose del morbo y exagerando los eventos, mientras que el sensacionalismo puede basarse en hechos reales, pero los presenta de manera exagerada o distorsionada. El objetivo comercial. El amarillismo atrae a un público amplio para vender periódicos o publicidad, mientras que el sensacionalismo busca generar interacciones inmediatas y viralidad en plataformas digitales. Y por último, el impacto en la percepción pública. El amarillismo busca un efecto que es efímero, captando atención sin influir a largo plazo en creencias, mientras que el sensacionalismo puede crear narrativas emocionales duraderas que afectan la opinión pública y decisiones políticas. Ahora les hablaré un poco sobre los tipos de prensa, resaltando la prensa rosa, la prensa roja y la prensa salmón. Ahora veamos, ¿qué es la prensa rosa? La prensa rosa es un subgénero del periodismo escrito. Está dedicado a hablar sobre los chismes y las relaciones personales de las celebridades. Es el más leído, aunque también es cierto que en la mayoría de los casos no tiene rigor y al final opta por el sensacionalismo. La información a menudo se da sin confirmar en muchas ocasiones, con el daño que puede causar. Pero también hay medios muy serios, como por ejemplo en España algunas revistas como Hola. El chisme, hay que tener en cuenta que está muy de moda en estos días porque la gente está interesada en saber qué le pasará a la próxima persona y más si son celebridades. Es por eso que hay muchas revistas y espectáculos de color rosa. La prensa rosa tiene como objetivo proporcionar información sobre eventos actuales. Existen diferentes especialidades del área periodística. La prensa rosa se refiere a la crónica de la sociedad que relaciona eventos relacionados con celebridades, como por ejemplo courtships, pausas para la pareja, celebración de bodas, eventos profesionales y eventos que tienen algún tipo de notoriedad. La prensa roja es un género periodístico que se centra en acontecimientos relacionados con la violencia física, como por ejemplo crímenes, accidentes y desastres naturales. Este tipo de periodismo se caracteriza por su enfoque sensacionalista y su uso de imágenes gráficas y narraciones impactantes para captar la atención del público. La prensa roja suele dirigirse a las clases sociales más bajas y se encuentra principalmente en México y América Latina. Este tipo de periodismo se caracteriza por su narrativa simple y breve y por su despreocupación por la privacidad de las víctimas. Algunas características de la prensa roja son su enfoque en la violencia, ya que como lo había mencionado antes, se centra en acontecimientos relacionados con la violencia física, crímenes, accidentes, etc. Su sensacionalismo, ya que utiliza un enfoque sensacionalista para captar rápidamente la atención del público. Imágenes gráficas, ya que la prensa roja emplea imágenes explícitas y gráficas para ilustrar sus noticias, y a menudo suelen ser un poco sangrientas y perturbadoras. El uso de su narrativa simple y breve, ya que las historias suelen ser cortas y directas. Su despreocupación por la privacidad de los afectados, ya que los encabezados suelen ser crudos y a menudo no respetan la privacidad de las víctimas. Y por último, encabezados exagerados, ya que los titulares suelen ser melodramáticos e impresos de forma simple o con colores contrastantes para atraer la atención. Y por último, ya para finalizar con este video, tenemos la prensa salmón. La prensa salmón es un término utilizado para referirse a los periódicos y publicaciones especializadas en economía y finanzas. El nombre salmón proviene del color del papel en el que tradicionalmente se imprimen estos periódicos, que es de un tono rosado similar, valga la redundancia, al del salmón. Esta práctica comenzó en 1893 con el periódico londinense Financial Times. Se dedica a informar sobre temas económicos, financieros y empresariales, proporcionando análisis, interpretaciones y noticias relevantes para profesionales del sector y el público interesado en la economía. Las principales características de este tipo de prensa son las siguientes. Enfoque en economía y finanzas. Se especializan en temas económicos, financieros y empresariales,
proporcionando un análisis y noticias relevantes para profesionales del sector y el público interesado. Una característica bastante distintiva de la prensa Salmón es el color del papel, ya que tradicionalmente estos periódicos se imprimen en papel de color rosado. Así, esto le da su nombre distintivo. Análisis profundo. Este tipo de prensa ofrece análisis detallados e interpretaciones de eventos económicos, ayudando a los lectores a comprender las implicaciones de las noticias financieras. Coberturas de mercados financieros. Incluyen información sobre mercados financieros, cotizaciones de bolsas, tipos de cambio, etc. Lenguaje especializado. Este tipo de prensa utiliza un lenguaje técnico y especializado, aunque esto puede hacer que la información sea menos accesible para el público en general. Fuentes diversas. La información proviene de diversas fuentes, incluyen actores económicos, indicadores gubernamentales, sindicatos y medios oficiales. Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención. Se despide Scarlett Camacaro.